¿Cómo están, estimados estudiantes? Sean bienvenidos. Vamos a ver hoy una clase muy importante para cada uno de ustedes acerca de los inventos que no pasan de moda. Vamos a hacer un poco de historia desde los orígenes de la Tierra, donde la teoría del Big Bang, la gran explosión, empezó a dar origen a los seres vivos, ¿no? Empezando con la Pangea, donde todo era una sola masa concentrada, era una sola masa de lava ardiente, donde la Tierra empezaba a enfriarse, empezaba a existir partículas y en sí la creación de los seres vivos. Bueno, hay muchas teorías también. Existe la teoría también de la religiosa, en la cual dice que Dios es el creador de los seres vivos, y por ende vamos nosotros a ver cuáles son esos aportes de cada uno. Una vez que hablamos sobre la gran explosión, el origen de la vida, donde hace más de 200 millones de años aparecieron los primeros mamíferos, peces, los marsupiales. Luego de eso empezamos con las eras, ¿no? Con los glaciares, la era de hielo. ¿Quién no ha visto la película La Era del Hielo? En la cual vamos a ver las 5 extinciones más grandes que hubo aquí en la Tierra, empezando incluso con la extinción de los dinosaurios en la era jurásica, ¿no? Entonces en el Cretácico estamos hablando de eso, en las 5 extinciones donde los seres vivos fueron desapareciendo. Y con esa desaparición de estos seres vivos, en este aspecto de los dinosaurios, empezaron a abrirse muchos campos en la ciencia, como es la paleontología. La paleontología, ¿en qué se encarga la paleontología? En reconstruir estos seres vivos que están enterrados bajo la tierra por su extinción, por choques de los meteoritos. Ha hecho que estos seres vivos en su época murieran, y por ende, por el pasar de los años, estos se van fosilizando, y la paleontología lo va construyendo a estos seres vivos. Y una de los aspectos más también que se dio cuenta, vamos avanzando un poquito más en la historia, vamos a ver que hay científicos en los cuales empiezan a ver en las estrellas, en el movimiento de las estrellas, incluso nuestros ancestros, los incas, los mayas, solo con ver las estrellas crearon un calendario, ¿no? Y eso es la astronomía. Ya desde mucho antes, la astronomía, que es hasta hoy en día lo estamos aplicando, ¿sí? Y así seguimos avanzando cada uno de estos aspectos. Si quisiéramos seguir hablando más, nos pasaríamos días, semanas enteros conversando con cada uno de ustedes. Pero en particular quiero con ustedes conversar algo sobre tres personajes que aportaron mucho a que cambie la vida de nosotros, ¿sí? 3 personajes que vamos a verle, voy a explicarles en el día de hoy cómo ellos aportaron, o sus inventos no pasan de moda hasta ahora, ¿sí? Vamos a ver estos 3 personajes. El primer personaje que les voy a hablar es de Newton, Isaac Newton, ¿no? Vamos a trabajar con Newton en lo que es qué aporte le dio a la ciencia, qué aporte, qué inventos lo hizo. Newton habla de sus leyes, ¿sí? ¿Cuáles son esas 3 leyes que nos da Newton? La primera es el reposo, la estática. Todo cuerpo permanece en reposo hasta que una fuerza lo genere en movimiento, ¿sí? Prácticamente en toda la Tierra permanece en reposo. Si nosotros no existiera la gravedad y nos empujaran, nosotros pasaríamos toda la vida dándonos la vuelta hasta que exista una fuerza. La segunda ley de Newton habla de la fuerza, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de la fuerza? Como la primera ley dice que un solo cuerpo está en reposo, aquí tengo el cuerpo, ¿sí? ¿Sí? Con un peso, y yo le aplico una fuerza.
al aplicarle una fuerza, el cuerpo se va a mover en ese sentido, cambiando de posición. ¿Sí? Y a eso nosotros le llamamos un movimiento que se da de acuerdo a la distancia, y si hablamos de movimiento estamos hablando de velocidad, y al hablar de velocidad estamos hablando de aceleración. Entonces se dice que la segunda ley de Newton es la fuerza que equivale a la masa por la aceleración. ¿Sí? Nosotros ejercemos fuerza para mover cualquier tipo de objetos. Y al mover los objetos de un punto hacia otro recorre una distancia en un respectivo tiempo. Y al recorrer la distancia con el tiempo estamos hablando de velocidad. Al empezar nosotros ejercemos mayor fuerza y va a alcanzar una velocidad menor, pero al momento de que ya vamos avanzando va a alcanzar velocidades más rápidas, y a esa variación nosotros la llamamos aceleración. Es cuando vamos nosotros en el carro, ¿no? El carro empieza despacio cuando frena, y cuando acelera nuevamente vamos viendo esas variaciones de velocidad. A eso se refiere la aceleración, y es lo mismo que nosotros hacemos con los cuerpos. Y la tercera ley de Newton, que habla de la acción y la reacción. Es decir, toda acción genera una reacción. Si yo tengo una pared, a esta pared de concreto yo le ejerzo una fuerza, ¿sí? La misma fuerza que ejerzo es la misma fuerza con la que a mí me rebota. Es decir, si ustedes con su puño pegan hacia la pared, ustedes van a sentir un dolor. ¿Y por qué me está doliendo? Porque es la misma fuerza que ustedes aplican, es contra la pared, es la misma fuerza que la pared les devuelve a ustedes. A eso nosotros le llamamos como acción y reacción. ¿Sí? Miren, Newton nos habla de muchos aspectos, nos habla de masas, nos habla de pesos. Miren, y estamos nosotros aplicando hoy en la actualidad eso. Tenemos las balanzas, las básculas para medir el peso, ¿no? Para medir, y vamos a nosotros a comprar en la tienda, pedimos 1 libra, 2 libras, 3 libras, 1 kilo, 4 kilos, entonces eso nos va a permitir medir. Por eso aquí miren, ahí se está aplicando lo que es las leyes de Newton. Vamos con el siguiente personaje. El siguiente personaje que les voy a presentar es acerca de Blaise Pascal. ¿Sí? Vamos a hablar de Pascal. ¿Sí? Pascal va igual a mantener algunos principios de lo que estamos hablando de Newton. Aquí vamos a hablar netamente de lo que es presiones. ¿Sí? ¿Qué me dice Blaise Pascal en esto de las presiones? La presión equivale a la fuerza que yo aplico sobre el área. Es decir, en este momento donde yo estoy parado, el peso mío, la fuerza que yo ejerzo por efectos de la gravedad, como dice la segunda ley de Newton, esto va a generar una presión en el suelo, es decir, en la sección en la que yo estoy parado. Igual, los objetos, las ollas, todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio, y ese lugar no puede ser ocupado por otro cuerpo. Eso nos dicen las leyes. Entonces, si al hablar de eso, estamos diciendo que si yo tengo una superficie, ¿sí? Al hablar de una superficie estamos hablando de un área, ¿no? Suponiendo que esta es una mesa, ¿sí? Y yo en esa mesa le coloco
una caja. Esa caja va a tener un peso que según la ley de Newton, esto equivale a una fuerza. ¿Pero qué tipo de fuerza es esa? Gravitacional. ¿Por qué gravitacional? Porque ejerce la fuerza de la gravedad. Y al ejercer esa fuerza sobre esta caja va a ocupar una sección sobre la mesa. Y aquí, donde está la mesa y la caja, ejerce una presión. ¿Sí? Esa es la presión. Donde nosotros aplicamos estos principios. Ya vamos a ver, más adelante les voy a demostrar cómo son estos aportes y cómo estos inventos lo estamos aplicando hoy en la actualidad. ¿Sí? Y el tercer personaje que les voy a presentar es Arquímedes. ¿Ya? ¿Qué principio o qué inventó Arquímedes? Arquímedes inventó que cuando él se estaba bañando, ¿sí?, en una tina, ¿sí?, cuando él estaba en su tina, ¿sí?, él se dio cuenta que al meterse en la tina, obviamente está llena de agua, ¿no? Al introducirse él en la tina, regó agua. Y el agua que se regó afuera tiene el mismo peso del cuerpo de Arquímedes. E incluso él le retó, en su tiempo, le retó a la reina cuando le pidió y le dijo que le va a dar el peso en oro de su corona, e hizo de esta manera. Al hacer de esta manera, él demostró su teoría que hasta a la actualidad nosotros la estamos utilizando. Y Arquímedes dijo una palabra muy bonita. Su principio es esta, y esta vamos a escuchar en todo lado. Dice: dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Una frase célebre de Arquímedes. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué dice esto? A esto se refiere a una gran máquina que él descubrió, una máquina muy impresionante en la cual nosotros estamos utilizando en la actualidad, que es la palanca mecánica. ¿Sí? Él dijo que dame un punto de apoyo. Estamos aquí. Este es el punto de apoyo. ¿Sí? Y moveré al mundo. Es decir, aquí está el planeta y él con una palanca, miren, ejerce una fuerza y él podrá mover el mundo. ¿Sí? Por eso es la frase de Arquímedes. Arquímedes dijo que las palancas, y muchos nosotros las palancas, nosotros lo manejamos ¿en qué? En herramientas, el martillo, el machete, la carretilla, para nosotros transportar cosas pesadas que normalmente no la podemos darle movimiento con simplemente la fuerza humana, pero nosotros con medio de la palanca, con medio de esta frase que dijo Arquímedes, podemos nosotros realizar estos trabajos. Y esos trabajos se los están aplicando hoy en la actualidad. Voy a hacerles un ejemplo ilustrativo acerca del principio de Pascal. Vamos, al hablar del principio de Pascal, estamos hablando de miren, les voy a presentar aquí,
Estamos hablando de quién no ha conocido este objeto. ¿Sí? Muchos de ustedes, o sus padres o familiares, tienen autos. Y cuando se les baja la llanta, ¿qué utilizamos? La gata hidráulica. La gata hidráulica es uno de las aplicaciones del principio de Pascal. Pero ¿cómo funciona este principio de Pascal? Este principio de Pascal se da por dos émbolos de diferente sección conectados entre sí a otro émbolo de diferente sección. Bien, aquí tengo una sección, aquí tengo una área 1 y aquí tengo una área 2, y esto está obviamente lleno de un fluido, puede ser agua, aire, aceite. ¿Sí? ¿Y qué me dice el principio de Pascal? El principio de Pascal me dice que la fuerza que se aplica en esta dirección, en cualquier dirección, es la misma que se aplica en todos los puntos. ¿Sí? Es decir, si yo aplico una fuerza aquí, esta fuerza se transmite y obviamente la misma fuerza que yo aplico interviene acá. ¿Sí? La misma fuerza que yo aplico va a todos los lados. ¿Sí? Tenemos ahí a todos los lados. Y es así que Pascal demostró que si nosotros utilizamos el peso de un gatito, yo puedo levantar el peso de un elefante. ¿Sí? ¿Por qué razón? El gatito va a utilizar menor sección y obviamente su peso es menor, a comparación del elefante. El elefante va a ocupar una mayor sección y obviamente va a pesar más. ¿Sí? Y entonces, al ejercer aquí en esta sección una fuerza, principio de segunda ley de Newton, el peso del gato, una fuerza gravitacional, esta va a ejercer la misma fuerza, va a ejercer en todos sentidos. Y podemos nosotros levantar al elefante. ¿Sí? Miren estos inventos, que ahora lo utilizamos ¿en dónde? En los gatos hidráulicos, utilizando el principio de Arquímedes, lo que es la palanca, para estar dando manivela al gato, ¿no? Para que eleve un automóvil. Y miren, el émbolo de este es menor, si observamos en la gata, el émbolo menor y tengo el émbolo mayor. ¿Sí? Es lo mismo que esto, tengo un émbolo menor y un émbolo mayor, que con una simple fuerza pequeña yo puedo levantar una tonelada. Ese es el principio de Pascal. ¿Sí? Si hablamos algebraicamente, voy a decir que la presión 1 que ejerce en esta sección va a ser igual a la presión 2. Por eso les digo, la presión y la fuerza es la misma en todos los puntos. Y si recordamos matemáticas, la presión 1 es igual a la fuerza 1 sobre la sección 1, que es igual a la presión 2 de la fuerza 2 sobre el área 2. Por ende, si hago igualaciones, digo que la fuerza 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. ¿Bien? Y tengo yo aquí el principio de Pascal, lo que nosotros lo estamos en la actualidad utilizando. Inventos que no pasan de moda, inventos que lo estamos utilizando. ¿Sí? Ahora sí vamos aplicando el otro principio, un invento que vamos a realizar en casa, con pequeñas situaciones, con pequeños materiales que podemos nosotros conseguir en casa, ¿no? Vamos a realizar esas actividades y cualquier inquietud, cualquier pregunta, pues no duden ustedes en comunicarme. Si quieren un poquito más que se les amplíe estos experimentos, estos principios, que les va a ser muy, muy útil esto en su vida cotidiana,
para entender cómo funcionan las cosas, ¿sí? Incluso este principio de Pascal es utilizado en la mecánica hidráulica para mover esas torres, esas grúas inmensas que nosotros vemos que utilizan hoy en día para la construcción, ¿sí? Incluso para la maquinaria pesada, esa maquinaria pesada como los tractores, las grúas mismo para levantar los carros y llevarse. Miren, tenemos nosotros varias aplicaciones de este principio de Pascal, inventos que nunca van a pasar de moda. Y ahora, vamos a unificar esos tres principios que me dio tanto Isaac Newton, Blaise Pascal como Arquímedes, ¿sí? ¿En cómo? ¿Cuál es el principio de Arquímedes? Era así, vamos a utilizar lo que es llamado en los buzos. Esto se utiliza en los buzos o a su vez, para que me entiendan, en los submarinos. ¿Cómo funciona un submarino? ¿Sí? Miren, voy a hacerles así. Por ejemplo, se ahoga el gatito, ¿sí? Vamos a poner a nuestro gatito y en el agua, ¿no? Se ahoga el gatito. Al iniciar se va a hundir, pero cuando muere va a flotar. ¿Por qué? ¿Sí? Ahí nos hacemos las preguntas ¿por qué? Y ese principio es el que utilizamos nosotros para lo que es la construcción y la elaboración de los submarinos. Decimos que el gatito va a ocupar una sección, como en el principio de Pascal. ¿Sí? Aquí tengo una sección. La sección 1 del gatito. Vayamos un ratito, dejémosle aparte a nuestra gatita por acá. Ya. Entonces, ahí tengo yo el gatito, ¿no? Principio de Pascal. Va a ejercer toda la fuerza que se puso aquí el gatito, se va a ejercer toda la presión en todos los sentidos. Es decir, el gato va a sentir la presión del agua en todos los sentidos. ¿Sí? Va a sentir esa presión. ¿Sí? El gatito va a sentir esa presión dentro del agua, que le va a generar esa fuerza. ¿Sí? Y esa sección que yo tengo ahí va a hundirse. Y al hundirse va cambiando de posición. Aquí estoy al nivel del mar y aquí estoy en las profundidades. Y al descender estoy hablando de ¿qué? De una altura, que es height en inglés, H. La altura, es decir, cuando va a cambiar de posición inicial a la posición final, el gatito está generando una altura, ¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos los principios que actúan en cada uno de estos científicos que inventaron sus leyes, que en la actualidad nosotros lo estamos aplicando, ¿sí? Ahora les voy a explicar cómo nosotros construimos un submarino en casa, ¿sí? Para la construcción de un submarino en casa vamos a utilizar los siguientes materiales. Vamos a hacer nuestro buzo de descarte, se llama eso. El buzo de descartes. ¿Qué necesitamos para hacer el buzo de descartes en nuestra casa, en nuestro hogar? Necesitamos una botella plástica. Una botella plástica, ¿no? De gaseosa, preferiblemente de 1 litro o 3 litros, ¿sí? Vamos a utilizar un gotero, ¿sí? Y vamos a utilizar pesas. ¿A qué me refiero a pesas? Puede ser tornillos, ¿sí? Algo metálico, ¿no? Se van a conseguir algo metálico para ponerle a ese gotero, ¿sí? Y les voy a indicar, yo ya tengo el proyecto hecho, y miren, aquí yo tengo, si observan, ¿sí? Ahí está el gotero amarrado, hay algunas pesas como tornillos y rodelas en una botella de agua, ¿sí? Miren cómo está una botella de agua. Y voy a hacer la primera
la primera ley de Newton. Está en reposo. Ustedes observan que está en reposo. Vamos a efectuar la segunda ley. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso va a ser igual a la masa por la gravedad, porque va a descender hacia abajo. La ley del principio de Pascal, voy a ejercer una presión, ¿sí? Y el principio de Arquímedes, ¿sí? El peso aparente menos la fuerza de empuje, que le va a hacer que se sumerja. Entonces, voy a ejercer una presión. ¿Cómo ejerzo yo una presión en la botella? Presionando la botella. Y yo, al momento de presionar la botella, van a observar qué pasa con el gotero que está dentro. ¿Sí? Desciende. Dejo de hacer presión, asciende. Hago presión, desciende. Dejo de hacer presión, asciende. Ese es el principio de los submarinos, estimados estudiantes. Aplicado los tres aportes científicos, los tres inventos de los tres científicos que les presenté. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya voy a proceder, miren. Voy a destapar para que vean que no hay ningún truco. Ustedes saben que los inventos no es ningún truco. Aquí está la botella, le destapé. Voy a sacarle el goterito. Miren, aquí está el gotero. ¿Sí ven? Ahí está el gotero. Está puesto unas pesitas para que pueda sumergirse. Miren, aún así, si yo le mandara solamente al tornillito en el agua, se va al fondo. Pero yo le pongo el gotero es para que se mantenga a flote. ¿Sí? Miren, ahí están. ¿Sí ven? Le sello. Obviamente tiene que estar con agua, lleno de agua totalmente, ¿no? Y vamos a ejercer presión. Miren. ¿Sí? Vamos a hacerle aquí para que observen muy bien. Miren. Ahí está una vez más. Y esto lo pueden hacer en casa. Búsquense en un goterito. Si no se encuentran un gotero, ahora que estamos de moda, utilicen los guantes que estamos utilizando para protección. Pero un guante que esté sano, no roto. Le cogemos y le cortamos un dedito como que simuláramos una bomba de un globo, ¿no? Le inflamos un poquito nada más, ¿sí? Y le amarramos, y a ese le amarramos una pesa, ¿sí? Puede ser un tornillo, algo que sea no algo muy pesado para que no interfiera en su movimiento, ¿sí? La cuestión es que el globo, como está con aire, ¿sí? Le va a mantener a flote al clavo o al tornillo que utilice, pero al momento de que ustedes le sellen con el líquido, simulando que sea el mar, y ustedes van a ver que al ejercer una presión va a descender. Dejo de hacer la presión, sube. ¿Sí? ¿Qué les pareció, muchachos? Miren, son muchos aspectos, muchas situaciones en las cuales nosotros podemos utilizar los inventos que nunca van a pasar de moda. Esto toda la vida lo vamos a estar utilizando. Muchas gracias, estimados estudiantes. No duden, cualquier inquietud. Como digo, esto podríamos hablar toda la semana, todo un año lectivo para enseñarles cómo hacer. Lastimosamente no estamos en clases normales, si no ya se les hubiese enseñado cómo hacer muchos aspectos más en la aplicación de estos inventos en nuestra vida cotidiana. Y recuerden, quédense en casa, que muy pronto estaremos juntos. Muchas gracias.